Sola bajo la lluvia, sin destino y sin esperanza, ella caminaba por la carretera desierta, cuando algo inesperado la hizo detenerse en medio del barro. Un sonido débil, una señal de vida donde jamás debería existir. ¿Te imaginas lo que es sentir que el mundo te llevó al límite? Y aún así tener que decidir en segundos qué hacer con aquello que el destino puso frente a ti. Parece imposible creerlo, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Lo que comenzó allí, en esa carretera mojada y silenciosa, cambió todo de una manera que nadie podría prever. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este relato. Prepárate. Este camino empieza con un paso y con un sonido que jamás salió de su memoria. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de noviembre de 1952 en San Lorenzo de las Peñas, un pueblo olvidado entre las sierras secas del interior de México, donde el viento solía aullar con más fuerza que las plegarias de sus habitantes. El agua transformaba los caminos de tierra roja en ríos de lodo pegajoso, que intentaban tragarse las botas gastadas de Elena, una mujer de 45 años cuya figura encorvada bajo el rebozo negro parecía cargar no solo con la tormenta, sino con el peso invisible de una soledad antigua y dolorosa, y regresaba del cementerio como hacía cada domingo sin falta, después de limpiar las cruces de madera podrida de su esposo y su único hijo, a quienes la mina se había tragado años atrás sin pedir permiso ni ofrecer consuelo. El frío se le metía en los huesos, pero a Elena ya no le importaba el frío de afuera. Hacía mucho tiempo que se había acostumbrado al invierno perpetuo que habitaba dentro de su pecho, en esa casa de adobe vacía, donde el único sonido era el eco de sus propios pasos sobre la tierra apisonada. Caminaba con la cabeza baja, protegida apenas por el tejido empapado de su rebozo, cuando un sonido extraño rompió la monotonía del aguacero y el rugido del viento entre los huizaches. No era el lamento habitual de los coyotes que bajaban de la sierra buscando carroña, ni el crujido de las ramas secas al romperse. Era un gemido agudo, intermitente y desesperado, un sonido que ningún animal del monte haría. Elena se detuvo en seco, con el corazón latiéndole en la garganta, y agudizó el oído mientras el agua le escurría por la cara surcada por el sol y las lágrimas secas. El llanto venía de la cuneta, justo donde el camino hacía una curva peligrosa al borde del barranco, un lugar donde la gente solía tirar la basura que ya no servía o los animales enfermos que no tenían cura. Guiada por un instinto que creía haber enterrado junto a su hijo, se desvió del camino, resbalando en el fango, y apartó la hierba alta con manos temblorosas. Allí, peligrosamente inclinada hacia el vacío y deshaciéndose bajo la lluvia torrencial, había una caja de cartón, de esas que se usaban para transportar frutas en el mercado del pueblo, empapada y deforme. El llanto provenía de su interior, un sonido que arañaba el alma y despertaba fantasmas dormidos. Elena se arrodilló en el lodo, sin importarle ensuciar su única falda decente, y abrió las solapas mojadas con un temor que le heló la sangre. Lo que vio la dejó sin aliento, como si el rayo que acababa de iluminar el cielo le hubiera golpeado directamente en el pecho. Dentro de la caja no había cachorros ni basura, sino 4 bultos pequeños, 4 vidas humanas recién llegadas al mundo, amoratadas por el frío y apiñadas unas contra otras, buscando un calor que la cartulina mojada no podía ofrecerles. Eran 4 recién nacidos, tan pequeños y frágiles que parecían muñecos de barro a medio cocer, abandonados a su suerte en medio de la nada. El instinto maternal, esa fuerza salvaje y primaria que supera cualquier lógica o miedo, se apoderó de Elena con una violencia que la sacudió entera. No se detuvo a pensar en su pobreza extrema, en la falta de leche en su alacena o en las habladurías venenosas del pueblo. Simplemente reaccionó. Se quitó el rebozo empapado, sacudió el agua lo mejor que pudo y comenzó a envolver a las criaturas, una por una, tratando de transmitirles el poco calor que le quedaba a su propio cuerpo. Los bebés estaban envueltos en periódicos del día anterior y trapos viejos que olían a humedad y abandono, pero bajo la suciedad,
Elena notó que la piel de los pequeños era suave, demasiado suave para haber nacido en un petate de tierra. Con una fuerza que no sabía que tenía, levantó la caja, que ahora pesaba como el mundo entero, y la apretó contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo mientras emprendía la carrera más importante de su vida, hacia su jacal. La distancia hasta su pequeña casa de adobe pareció eterna. Cada paso era una batalla contra el lodo que intentaba retenerla, contra el viento que quería arrebatarle la carga y contra el pánico de que aquellos corazones diminutos dejaran de latir antes de llegar al refugio. Elena corría y rezaba, una letanía atropellada que se mezclaba con su respiración agitada, pidiendo a la Virgen que no permitiera que la muerte le ganara la partida otra vez. Al llegar, empujó la puerta de madera hinchada por la humedad y entró en la penumbra de su hogar, dejando fuera la tormenta pero trayendo consigo una urgencia de vida o muerte. Dejó la caja sobre la mesa de pino y corrió a encender la estufa de leña, soplando las brasas moribundas hasta que el fuego rugió y las paredes de adobe comenzaron a irradiar un calor bendito que olía a ocote y esperanza. Con manos que temblaban por la adrenalina y el frío, Elena comenzó la tarea delicada de desvestir y secar a los pequeños. Puso a calentar un poco de leche de cabra que le había sobrado de la mañana y buscó trapos limpios de algodón, rasgando una sábana vieja que guardaba para ocasiones especiales. Mientras limpiaba la piel azulada del primero de los bebés, un varón que apenas abría los ojos notó algo que la hizo detenerse en seco y fruncir el ceño. Debajo de los periódicos sucios y los trapos bastos que los cubrían por encima, los niños llevaban puestas unas camisitas interiores de lino finísimo, de un blanco que, aunque manchado, delataba una calidad que jamás se había visto en San Lorenzo. En el cuello de la prenda, bordadas con hilo de seda casi invisible, había unas iniciales entrelazadas que ella no reconoció, pero que gritaban dinero y alcurnia. Continuó con los otros tres, descubriendo que eran 2 niños y 2 niñas, idénticos como gotas de agua, un parto múltiple que en aquellos tiempos y en esas tierras era considerado casi un milagro o una maldición, dependiendo de quién lo mirara. Al secar a la última niña, sus dedos rozaron algo duro y frío en el fondo de la caja, oculto bajo una capa de periódicos apelmazados. Era un objeto pesado que brillaba con un resplandor dorado a la luz de las llamas de la estufa. Elena lo sacó con cuidado, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Era un relicario de oro macizo, antiguo y trabajado con una maestría que solo los orfebres de la capital poseían. Tenía grabado un escudo familiar con un encino y un lobo, y al darle la vuelta, leyó una inscripción grabada con trazos elegantes: «Para que nunca olvides que tu sangre es sagrada». Elena se dejó caer en la silla de paja, con el relicario apretado en el puño, y los 4 bebés ahora envueltos en telas secas, durmiendo exhaustos sobre su cama. Aquel oro valía más que su casa, más que todo lo que ella poseía o poseería jamás, pero en sus manos se sentía pesado y peligroso, como si sostuviera una brasa encendida. Nadie, absolutamente nadie, abandonaba a 4 niños vestidos de lino y con una joya de familia en una carretera perdida, a menos que quisiera borrar su existencia de la faz de la tierra para siempre. Elena comprendió entonces que no solo había salvado a unos huérfanos de la lluvia, se había metido en medio de un secreto oscuro, una historia de poder y traición que seguramente alguien poderoso quería mantener enterrada bajo el lodo de la tormenta. La noche cayó pesada sobre el jacal y el silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de una tensión eléctrica. Elena aseguró la tranca de la puerta y cerró las ventanas de madera, sintiéndose observada por la oscuridad del monte. Alimentó a los pequeños con un trozo de tela empapado en leche tibia, observando cómo sus boquitas buscaban con desesperación el sustento, y sintió cómo algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho. Aquel instinto feroz que había sentido en la carretera se transformó en una promesa silenciosa. Mientras ella tuviera aliento, nadie tocaría a esas criaturas. Pero el miedo era un animal que respiraba en la nuca,
Sabía que quien hubiera dejado esa caja allí no tardaría en preguntarse si el trabajo estaba hecho, o peor aún, podría regresar para asegurarse. Los días siguientes se convirtieron en una vigilia constante, una mezcla de agotamiento físico y terror paranoico. Elena no salía de casa, mantenía las luces apagadas y vivía con el oído pegado a la puerta, sobresaltándose con cada crujido de las vigas o cada ladrido lejano de los perros del pueblo. Sin embargo, en un lugar tan pequeño como San Lorenzo, el secreto es un lujo que nadie puede pagar por mucho tiempo. El llanto de 4 bebés no es algo que las paredes de adobe puedan contener eternamente, y pronto los murmullos comenzaron a correr como agua sucia por las calles empedradas. ¿Cómo podía una viuda sola, que no había estado embarazada, tener llantos de recién nacidos en su casa? La curiosidad de los vecinos se transformó en sospecha, y la sospecha, inevitablemente, viajó más rápido que el viento hasta llegar a los oídos equivocados, oídos que estaban esperando la confirmación de una muerte, no de un milagro. Una semana fue suficiente para que el aire en San Lorenzo cambiara, volviéndose denso y irrespirable como el humo de leña verde. Las miradas de las vecinas, antes indiferentes o cargadas de una lástima lejana, se tornaron inquisitivas, clavándose en la espalda de Elena cada vez que salía a buscar agua o a comprar maíz. El pueblo era un organismo vivo y cruel que se alimentaba de secretos, y el llanto de 4 niños en la casa de una viuda estéril era un manjar demasiado jugoso para ignorarlo. Elena sentía el cerco cerrarse. Las persianas de las casas vecinas se movían apenas pasaba, y el silencio se hacía repentino en el mercado cuando ella se acercaba. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la curiosidad se transformara en denuncia, o peor aún, en una noticia que viajara más allá de las montañas, hasta los oídos de aquellos que habían dejado la caja en la carretera para que la tormenta hiciera el trabajo sucio. El temor se materializó una tarde de martes, cuando el sol luchaba por atravesar una capa de nubes plomizas que prometían más frío. Un sonido ajeno a la rutina del campo rompió la quietud de la tarde. El rugido grave y potente de un motor que no pertenecía a ninguna camioneta de carga ni a los tractores viejos de la zona. Elena, que estaba desgranando maíz en la cocina con los niños dormidos en cestos de mimbre improvisados, sintió que la sangre se le iba a los pies. Se asomó con cautela por la rendija de la ventana y vio cómo un automóvil negro, largo y lujoso, aunque cubierto por una capa gruesa de polvo del camino, se detenía lentamente frente a su humilde cerca de palos. El contraste era violento. Aquel vehículo brillante parecía una bestia metálica, fuera de lugar entre el adobe y la paja, una amenaza moderna invadiendo un mundo antiguo. Del asiento del copiloto bajó un hombre que Elena reconoció al instante, aunque nunca había cruzado palabra con él. Era el capataz mayor de la hacienda Los Encinos, un sujeto conocido por su crueldad con los peones y por ser la mano derecha del yerno de don Augusto, el administrador que ahora controlaba todo. Vestía un traje oscuro que le quedaba estrecho en los hombros anchos, un sombrero de ala corta y botas lustradas que brillaban desafiantes contra la tierra seca. Detrás de él bajaron 2 hombres más, con aspecto de matones a sueldo, con las manos inquietas cerca de la cintura, donde seguramente ocultaban algo más que pañuelos. No venían a preguntar por el clima ni a ofrecer trabajo. La forma en que miraron la casa, como si tasaran cuánto costaría derribarla, le dijo a Elena que la muerte había venido a tocar a su puerta. Con el corazón galopando como un caballo desbocado contra sus costillas, Elena corrió hacia los cestos donde dormían los pequeños. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Con movimientos rápidos y silenciosos, cargó a los 4 bebés, que afortunadamente seguían en un sueño profundo inducido por la leche tibia, y los llevó hacia la pequeña trampa en el suelo de la despensa, un hueco cavado en la tierra fresca, donde solía guardar los cántaros de agua para que se mantuvieran fríos. Los acomodó sobre unas mantas viejas, rogando al cielo que no despertaran, que no lloraran, que se volvieran invisibles. Cerró la tapa de madera pesada
y colocó encima un costal de frijol y una pila de ollas de barro, tratando de disimular la entrada al escondite con la naturalidad del desorden cotidiano. Apenas había terminado cuando el primer golpe sonó en la puerta, seco y autoritario, haciendo vibrar el polvo de las vigas. Elena se alisó el delantal con manos temblorosas, respiró hondo para tragar el nudo de pánico que le cerraba la garganta y caminó hacia la entrada. No abrió de par en par, quitó la tranca y dejó apenas una rendija, mostrando solo la mitad de su rostro, endurecido por años de desgracias. El olor que entró no fue el del campo, sino una mezcla penetrante de tabaco caro, loción fuerte y sudor agrio. El capataz estaba allí, tan cerca que podía ver los poros abiertos de su nariz y la frialdad reptiliana de sus ojos oscuros. No saludó. Simplemente empujó la puerta con la punta de su bota, obligando a Elena a retroceder un paso, invadiendo su espacio con una insolencia que le heló la sangre. —¿Vive sola aquí, señora? —preguntó con una voz rasposa que intentaba sonar casual, pero que cargaba el peso de una amenaza explícita. —Sola vivo y sola quiero estar —respondió Elena, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz, aunque por dentro sus rodillas parecían de agua. El hombre sonrió, una mueca torcida que no llegaba a los ojos, y se quitó el sombrero con una falsa cortesía burlona. —Andamos buscando algo que se nos cayó del camión hace unos días, por aquí cerca —dijo, paseando la mirada por la habitación vacía, deteniéndose en la estufa encendida y en los pañales de tela secándose cerca del fuego. Unos perritos, unos cachorros de raza fina que el patrón mandó traer, nos dijeron que alguien vio a una mujer recoger una caja de la carretera. Usted no habrá visto nada, ¿verdad? Porque esos animales valen mucho dinero y el patrón se pone muy mal cuando le roban lo suyo. La mentira era tan burda y grotesca que insultaba la inteligencia. Nadie movilizaba un coche de lujo y 3 hombres armados por unos perros, y mucho menos los buscaban una semana después. Elena sostuvo la mirada del hombre, clavando sus uñas en las palmas de sus manos para controlar el temblor. —Aquí no hay perros, ni finos ni corrientes —dijo secamente—. Y yo no recojo basura de la carretera. Apenas tengo para comer yo, menos voy a tener para alimentar animales ajenos. El silencio que siguió fue espeso, cargado de violencia contenida. El hombre dio un paso hacia adentro, sus ojos escaneando cada rincón, buscando un movimiento, un sonido, un error. Elena contuvo la respiración, rezando para que bajo el suelo, en la oscuridad de la tierra, los 4 ángeles no decidieran reclamar su alimento. El capataz se quedó quieto un momento más, olfateando el aire como un sabueso buscando el rastro de la presa. Luego soltó una risa corta y seca. —Es una lástima —dijo, retrocediendo finalmente hacia el umbral—, porque si alguien tuviera esos perritos y no los devolviera, podría meterse en un problema muy grande. Accidentes pasan todo el tiempo por aquí, casas que se queman, gente que se cae al barranco. Ya sabe. Se dio la vuelta lentamente, pero antes de salir, lanzó una última mirada sobre el hombro, una mirada que prometía un regreso. Si se acuerda de algo, o si los perritos aparecen ladrando por ahí, más le vale que nos avise. La hacienda Los Encinos sabe recompensar y también sabe cobrar. El coche negro se alejó levantando una nube de polvo rojo que tardó minutos en asentarse, pero la sensación de peligro no se disipó con él. Elena cerró la puerta y puso todas las trancas posibles, arrastrando incluso la mesa pesada contra la entrada. Corrió a sacar a los bebés del agujero, besando sus cabecitas sudorosas con una mezcla de alivio y terror. Sabía que no le habían creído. Habían visto los pañales, habían sentido su miedo. Esa visita no había sido una consulta, había sido una advertencia final. No volverían a preguntar. La próxima vez vendrían de noche, con antorchas o con balas, para borrar el error que habían cometido al dejar esa caja con vida. La casa, que antes había sido su refugio, se había convertido en una ratonera de adobe de la que no tendrían escapatoria. Esa noche, el silencio del campo se sintió más amenazante que nunca.
Cada crujido de las ramas parecía un paso humano. Cada sombra proyectada por la luna parecía la silueta de un asesino. Elena no durmió. Sentada en una silla junto a los niños, acariciaba el relicario dorado con el pulgar, sintiendo el relieve del escudo familiar. Los encinos, susurró en la oscuridad, el lobo y el árbol, todo encajaba, el capataz, la hacienda, la riqueza de la ropa. Entendió entonces que quedarse quieta era una sentencia de muerte. Su única defensa, su única arma contra el poder que quería aplastarlos, estaba grabada en ese pedazo de oro. Tenía que ir a la fuente, tenía que meterse en la boca del lobo antes de que el lobo viniera a devorarlos. Miró a los 4 pequeños durmiendo inocentes y tomó la decisión más peligrosa de su vida. Iría a buscar al dueño de ese escudo, al viejo don Augusto, aunque eso significara caminar hacia su propio fin. La decisión estaba tomada, pero ejecutarla requería la precisión de un cirujano y el sigilo de un gato montés. Elena sabía que no podía presentarse en la hacienda Los Encinos cargando a 4 recién nacidos. Sería como entregar corderos directamente en las fauces del depredador. Necesitaba un lugar seguro, un santuario temporal donde la maldad de los hombres no pudiera alcanzar a los pequeños mientras ella jugaba su última carta. Solo había una persona en todo San Lorenzo en quien podía confiar ciegamente. Una mujer tan vieja y respetada que ni siquiera el capataz se atrevería a cruzar su umbral sin permiso. Doña Matilde, la curandera que vivía en la orilla opuesta del pueblo, cerca del río seco, una anciana que conocía los secretos de la vida y de la muerte mejor que el propio cura. Esperó a que la luna se ocultara tras un manto de nubes negras para salir de su jacal. Envolvió a los 4 bebés en una sola manta gruesa de lana, creando un bulto grande y pesado que apretó contra su pecho con desesperación. Salió por la puerta trasera, evitando el camino principal donde las huellas de los neumáticos del coche negro aún marcaban el lodo como cicatrices recientes. Se movió entre los matorrales y las cercas de piedra, con el lodo chupándole los tobillos y las ramas de los mezquites arañándole la cara, pero no se detuvo. El miedo le daba una fuerza sobrenatural. Cada vez que una rama crujía, su corazón se detenía, imaginando que los ojos del capataz la observaban desde la oscuridad, esperando el momento exacto para atacar. Llegar a la choza de doña Matilde fue un calvario silencioso. La anciana, alertada quizás por los espíritus con los que decía hablar o simplemente por el oído agudo de quien vive en perpetua vigilancia, abrió la puerta antes de que Elena pudiera tocar. El olor a copal, ruda y alcohol de caña la recibió como un abrazo protector. Sin necesidad de palabras, Elena depositó su carga preciosa sobre el petate de la curandera. «Son hijos de la desgracia, pero tienen derecho a la vida», susurró Elena con la voz quebrada por la angustia de la separación. Matilde, con sus ojos blancos por las cataratas, pero que parecían verlo todo, asintió solemnemente y puso una mano huesuda sobre el hombro de la viuda. «Ve con Dios, mujer. Aquí nadie entra si yo no lo permito. La tierra los protege». Elena salió de la choza sintiéndose extrañamente ligera y vacía, como si se hubiera arrancado una parte vital de su cuerpo. Ahora estaba sola de nuevo, sola contra el gigante que dormía en la colina. La hacienda Los Encinos quedaba a 3 horas de camino a buen paso, una fortaleza de piedra y riqueza construida sobre el sudor de generaciones de campesinos. Elena se ajustó el rebozo, sintiendo el frío metal del relicario escondido entre su ropa, pegado a su piel como un talismán ardiente. Ese pedazo de oro era su única llave, su única prueba y su sentencia si la descubrían antes de tiempo. Respiró el aire helado de la madrugada y comenzó a caminar, dejando atrás la seguridad relativa del pueblo para adentrarse en la boca del lobo. El camino hacia la hacienda era una subida constante y tortuosa. Elena evitó la carretera pavimentada, por donde transitaban los camiones de carga y los coches de los patrones. En su lugar, tomó las veredas antiguas, los senderos de cabras que conocía desde niña, cuando su padre la llevaba a recoger leña. La oscuridad era absoluta.
apenas rota por el brillo lejano de los relámpagos que aún parpadeaban en la sierra. Sus pies, maltratados por las botas viejas, ardían con cada paso, y el frío de la noche calaba hasta los huesos, pero el fuego de la indignación la mantenía caliente. Pensaba en los rostros de los niños, en la injusticia brutal de haber sido desechados como basura, y una rabia antigua, la rabia de todas las madres que han perdido hijos, le impulsaba a seguir adelante sin descanso. Mientras caminaba, los recuerdos la asaltaban como fantasmas. Recordaba las historias que se contaban sobre don Augusto, el patriarca de los Encinos. Decían que había sido un hombre duro pero justo en su juventud, antes de que la enfermedad y la tristeza lo consumieran. Se decía que vivía recluido desde la muerte de su hija Sofía, encerrado en su biblioteca, dejando el manejo de todo en manos de su yerno, un fuereño ambicioso que había llegado con sonrisas y se había quedado con todo. Elena se aferraba a esa imagen del viejo patrón, un hombre roto por el dolor. Si lograba llegar a él, si lograba despertar al león dormido antes de que las hienas la despedazaran, tal vez, solo tal vez, habría una oportunidad de salvación. La silueta de la hacienda Los Encinos apareció ante ella como un castillo feudal recortado contra el cielo nocturno. Muros altos de piedra cantera rodeaban la propiedad principal, coronados por vidrios rotos y alambres de púas para mantener fuera a la miseria y adentro los secretos. Las luces de la casa grande estaban encendidas, brillando con una intensidad que ofendía a la oscuridad circundante. Elena se detuvo un momento, jadeando, oculta tras el tronco grueso de un pirul. El silencio allí era diferente. No era el silencio natural del campo, sino un silencio vigilado, tenso. Se podían escuchar a lo lejos los ladridos de los perros guardianes, bestias entrenadas para atacar a cualquier intruso que oliera a pobreza. Entrar por la puerta principal era un suicidio. Había guardias armados en la garita, hombres leales al sueldo del yerno, no a la justicia. Elena sabía que tenía que encontrar otra manera. Recordó entonces a Luisa, su amiga de la infancia que trabajaba en las cocinas de la hacienda desde hacía 20 años. Luisa le había contado una vez sobre una entrada de servicio antigua, una pequeña puerta de madera podrida en la parte trasera del muro, oculta por la maleza, que las empleadas usaban para escabullirse a ver a sus novios o para meter contrabando de comida. Si esa puerta seguía allí, y si no había sido sellada, era su única oportunidad de entrar en la fortaleza sin ser vista. Rodeó el perímetro de la muralla con el corazón en un puño, arrastrándose casi a ras de suelo para no ser detectada por los reflectores que barrían los jardines cada cierto tiempo. El olor a jazmín y a tierra mojada de los jardines interiores llegaba hasta ella, una mezcla dulce y enferma. Sus manos tantearon la piedra fría y áspera hasta que sus dedos encontraron la madera astillada de la pequeña puerta. Empujó con suavidad, rezando para que las bisagras no chillaran como almas en pena. La puerta cedió con un gemido sordo, abriéndose lo suficiente para que su cuerpo delgado se deslizara hacia el interior. Estaba dentro. Ahora estaba en territorio enemigo, donde un paso en falso significaba desaparecer para siempre en algún pozo seco. Se encontró en la zona de los huertos traseros, lejos de la casa principal, pero peligrosamente expuesta. Se movió de sombra en sombra, avanzando hacia las luces de la cocina. Podía ver el movimiento de las sirvientas a través de los ventanales empañados, preparando quizás el desayuno para los señores que dormían ajenos al drama que se gestaba en sus tierras. Elena necesitaba llegar a la casa grande, cruzar los pasillos de servicio y encontrar la biblioteca, el lugar donde, según decían todos, el viejo don Augusto pasaba sus noches de insomnio. Apretó el relicario contra su pecho una vez más, sintiendo cómo el metal se clavaba en su piel, recordándole que no había vuelta atrás. Esa noche, la verdad saldría a la luz o ella terminaría enterrada en la oscuridad. El trayecto desde los huertos hasta la entrada de servicio fue una agonía de sombras y latidos desbocados, donde cada arbusto podado
parecía un guardia agazapado y el crujir de la grava bajo sus pies sonaba como disparos en el silencio de la madrugada. El olor a pan recién horneado y café de grano comenzó a flotar en el aire, una fragancia doméstica y reconfortante que contrastaba brutalmente con el terror que Elena sentía en las entrañas, recordándole que en ese mundo de riqueza la vida seguía su curso placentero mientras afuera en el lodo la muerte acechaba. Se pegó a los muros de piedra de la casona, evitando los haces de luz que se filtraban por las ventanas altas, hasta que alcanzó la puerta trasera de la cocina, que estaba entreabierta para dejar escapar el calor de los hornos industriales. Se asomó con la precaución de un animal acorralado, observando el baile frenético de las cocineras que comenzaban la jornada, buscando entre los rostros sudorosos y ocupados el de la única mujer que podría ayudarla a cruzar el umbral sin dar la alarma. Allí estaba Luisa, amasando harina sobre una mesa de madera enorme, con el rostro enharinado y la mirada perdida, envejecida por años de servir mesas donde nunca se sentaba. Elena esperó a que las otras dos muchachas se dirigieran a la despensa para deslizarse hacia el interior, moviéndose rápida y silenciosa como una exhalación de humo. «Luisa», susurró con voz ronca, tocando apenas el brazo de su amiga. La cocinera dio un respingo y soltó la masa, girándose con los ojos desorbitados, lista para gritar, pero la mano callosa de Elena cubrió su boca antes de que el sonido pudiera escapar. En la mirada de Luisa hubo un instante de terror absoluto al reconocer a la viuda, sabiendo que su presencia allí, sucia de barro y con ojos de loca, solo podía significar una desgracia inminente que mancharía los pisos inmaculados de la hacienda. «No grites, por lo que más quieras, no grites», suplicó Elena, retirando la mano lentamente mientras sus ojos imploraban complicidad. Luisa, recuperando el aliento, la miró de arriba a abajo, notando el lodo en su falda y la desesperación vibrante que emanaba de su cuerpo menudo. «¿Qué haces aquí, mujer? Si el señor Rodrigo te encuentra, te mata a ti y me corre a mí», siseó Luisa, limpiándose las manos en el delantal con nerviosismo, mirando hacia la puerta del pasillo principal como si el diablo fuera a aparecer en cualquier momento. «Necesito ver al patrón, a don Augusto. Es de vida o muerte, Luisa». «No vengo a pedir limosna, vengo a traer una verdad», respondió Elena, apretando el bulto del relicario bajo su ropa, transmitiendo con su voz una urgencia que hizo dudar a la cocinera. Luisa negó con la cabeza, asustada. «El viejo no recibe a nadie. Está enfermo, encerrado en la biblioteca. Rodrigo no deja que ni las moscas se le acerquen». «Si no entro, va a correr sangre inocente, Luisa, sangre de la propia familia», insistió Elena, clavando sus ojos oscuros en los de su amiga. Algo en esa frase, o quizás la mención de la familia que todos sabían rota, hizo que Luisa bajara la guardia. La lealtad a los viejos patrones, a la memoria de la niña Sofía que había sido buena con la servidumbre, pesó más que el miedo al nuevo amo. «Está en la biblioteca en el ala este», susurró Luisa rápidamente, señalando hacia el pasillo oscuro que conectaba la zona de servicio con la casa grande. «A esta hora Rodrigo suele estar en las caballerizas revisando los caballos, pero los guardias hacen ronda. Ve rápido, y si te agarran, yo no te vi. Que Dios te bendiga, Elena, porque estás caminando sobre brasas». Elena asintió, agradecida, y se lanzó hacia la oscuridad del corredor antes de que el valor la abandonara. Cruzar el umbral hacia la casa principal fue como entrar en otro mundo, un universo donde el aire estaba quieto y olía a cera de abejas, madera antigua y dinero viejo. El suelo de piedra rústica de la cocina dio paso a tablones de caoba pulida que brillaban bajo la luz tenue de las lámparas de pared, amortiguando sus pasos embarrados. Las paredes estaban adornadas con tapices y cuadros de antepasados severos que parecían seguirla con la mirada, juzgando su intrusión con ojos pintados al óleo. El silencio allí era denso, casi sólido, roto apenas por el tic-tac rítmico y pesado de un reloj de pie que marcaba los segundos como si fueran sentencias. Elena se sentía pequeña, una mancha de suciedad en medio de tanta opulencia,
pero la injusticia que cargaba en el pecho la hacía caminar erguida, desafiando a los fantasmas de esa casa que escondía crímenes bajo sus alfombras persas. Avanzó por el pasillo interminable, guiándose por las indicaciones de Luisa y por su propia intuición, con los oídos atentos a cualquier sonido. De repente, el ruido de unas botas golpeando el suelo resonó en una escalera cercana, acompañado por el olor inconfundible y asfixiante a tabaco de puro. Elena se congeló. Conocía ese olor. Era el mismo que había impregnado su casa horas antes, el aroma del capataz o quizás del propio Rodrigo. Sin pensarlo, se escondió detrás de una pesada cortina de terciopelo rojo que cubría un ventanal, conteniendo la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Los pasos se acercaron, lentos y propietarios, acompañados por un tarareo desafinado. Pudo ver a través de la tela la silueta de un hombre alto pasando a escasos centímetros de ella, tan cerca que podría haberlo tocado. El miedo la paralizó, pero también confirmó su sospecha. El enemigo estaba despierto y vigilante. Esperó a que los pasos se alejaran hacia el comedor antes de salir de su escondite, temblando pero viva. Al final del pasillo, una puerta doble de roble macizo, tallada con relieves de escenas de caza, se alzaba imponente. La biblioteca. Una línea de luz dorada se filtraba por debajo, indicando que alguien estaba despierto dentro. Elena se detuvo frente a la madera, sintiendo que al otro lado estaba el final de su camino, para bien o para mal. Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, acariciaron la perilla de bronce fría. Sabía que al girarla, no solo abriría una habitación, sino que abriría la caja de Pandora que había encontrado en la carretera. Cerró los ojos un instante, invocando la imagen de los 4 bebés durmiendo en el petate de la curandera, y giró el metal. La puerta se abrió con un gemido suave, revelando una estancia cavernosa, forrada de estanterías que llegaban hasta el techo alto, repletas de libros encuadernados en cuero que olían a polvo y sabiduría olvidada. Una chimenea de piedra dominaba el fondo, con brasas moribundas que proyectaban sombras danzantes sobre las alfombras gruesas. Y allí, en un sillón de orejas de cuero verde, de espaldas a la entrada y frente al fuego, estaba la figura de un hombre. Se veía pequeño en aquel asiento enorme, cubierto con una manta de lana a cuadros. El sonido de su respiración era rasposo, difícil, el sonido de alguien que está cansado de respirar. Elena entró y cerró la puerta tras de sí con suavidad, encerrándose con el patriarca, sellando su destino en esa habitación cargada de secretos. Caminó lentamente hacia el sillón, pisando la alfombra para no hacer ruido, hasta quedar en el campo de visión del anciano. Don Augusto dormitaba, con la cabeza caída sobre el pecho y un libro abierto sobre las piernas flacas. Su rostro, iluminado por el resplandor de las brasas, era un mapa de arrugas profundas y tristeza antigua, con la piel pálida y manchada por la edad. Parecía inofensivo, un león viejo y sin dientes, pero Elena sabía que en ese cuerpo frágil residía el único poder capaz de detener la maquinaria de muerte que su yerno había puesto en marcha. «Don Augusto», susurró ella, con voz firme pero respetuosa. El anciano se agitó, abrió los ojos lentamente, unos ojos grises y velados por la enfermedad, y la miró con confusión, tratando de enfocar aquella figura extraña que había invadido su soledad. «¿Quién eres?» «Es hora de mi medicina», balbuceó con voz quebrada. Elena no respondió con palabras vacías. Se acercó a la mesa auxiliar que estaba junto al sillón, donde reposaba un vaso de agua y varios frascos de pastillas. Con manos que ya no temblaban, sacó el relicario de oro de entre sus ropas, sintiendo cómo el metal había absorbido su propio calor corporal. Lo colocó con suavidad sobre la mesa de madera oscura, bajo la luz de la lámpara de lectura. El sonido metálico, nítido y claro, cortó el aire viciado de la habitación como una campana. Don Augusto miró el objeto, frunció el ceño y luego, al reconocer el brillo y la forma, se enderezó en el sillón con una rapidez que parecía imposible para su edad. Sus manos huesudas se lanzaron hacia la joya, agarrándola con desesperación,
y al ver el grabado del escudo y las iniciales, un gemido desgarrador escapó de su garganta, un sonido de dolor puro que hizo eco en el alma de Elena. La verdad acababa de entrar en la habitación, y ya nada volvería a ser igual. Don Augusto sostuvo el relicario con manos que temblaban violentamente, acariciando el metal frío como si fuera la piel de un fantasma querido. Sus dedos recorrieron las iniciales grabadas, S.E., Sofía Encinas, y una lágrima solitaria y espesa rodó por su mejilla arrugada, perdiéndose en la barba blanca y descuidada. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con un hilo de voz que oscilaba entre la furia y la súplica, levantando la vista hacia Elena con ojos acuosos. «¿Profanaste su tumba? ¿Te atreviste a robar a los muertos?». La acusación flotó en el aire viciado de la biblioteca, cargada del dolor de un padre que cree haberlo perdido todo. Elena no retrocedió. Sabía que ese era el momento de la verdad, el instante en que debía romper el corazón del anciano para poder salvar lo que quedaba de su linaje. «No robé a los muertos, don Augusto, rescaté a los vivos», respondió Elena con voz firme, dando un paso hacia la luz de la lámpara para que él pudiera ver la honestidad brutal en su rostro sucio de barro. Este relicario no estaba en una tumba, estaba en una caja de cartón empapada, tirada en la cuneta de la carretera vieja junto al barranco, y no estaba solo, estaba calentando los cuerpos de 4 recién nacidos que alguien de esta casa mandó tirar como si fueran basura. El anciano la miró con la boca entreabierta, incapaz de procesar la enormidad de lo que escuchaba. «¿4? Sofía, Rodrigo me dijo que el niño nació muerto, que ella murió en el parto, un solo niño». Elena se arrodilló junto al sillón, quedando a la altura de los ojos grises del patriarca, y le tomó las manos huesudas entre las suyas, ásperas y calientes. «Le mintieron, patrón. No fue 1, fueron 4. 2 niños y 2 niñas, idénticos como gotas de agua. Están vivos, don Augusto. Yo los encontré, yo los alimenté, y traían puesta ropa de lino fino bordada, ropa que solo un nieto suyo podría usar». Le contó con palabras rápidas y urgentes cómo los había hallado bajo la lluvia, cómo lloraban de hambre y frío, y cómo el capataz había ido a su casa buscándolos con mentiras sobre perros perdidos. Cada palabra de Elena era un golpe de martillo sobre la fragilidad del anciano, rompiendo la cáscara de mentiras que su yerno había construido a su alrededor durante años. La comprensión amaneció en el rostro de don Augusto, transformando la confusión en un horror absoluto. Su mente, aletargada por la tristeza y quizás por los sedantes que Rodrigo le suministraba, comenzó a atar cabos con una claridad dolorosa. El testamento antiguo de la familia Encinas estipulaba que la fortuna y la tierra pasarían a los nietos varones al cumplir la mayoría de edad. Si Sofía moría sin hijos, todo el control quedaría en manos del viudo, Rodrigo. Un parto múltiple, 4 herederos legítimos, no era solo un milagro médico, era la sentencia de ruina para la ambición desmedida del yerno. Rodrigo no había visto hijos, había visto rivales, obstáculos que debían ser eliminados antes de que dieran su primer respiro en el mundo. «Están con doña Matilde, la curandera», susurró Elena, apretando las manos del viejo para anclarlo a la realidad. «Están a salvo por ahora, pero su yerno sabe que no murieron. Sabe que alguien los tiene. Si usted no se levanta de esa silla, si no recupera el mando de esta hacienda ahora mismo, esta noche correrá la sangre de sus nietos y la mía también». Don Augusto cerró los ojos y un sollozo seco sacudió su pecho, un sonido de pura agonía. Había estado llorando a una hija muerta mientras sus nietos tiritaban en el lodo. La culpa y la rabia se mezclaron en su sangre, despertando una fuerza que llevaba años dormida bajo capas de resignación. De repente, el león viejo despertó. Don Augusto abrió los ojos y ya no había niebla en ellos, solo un fuego frío y terrible. Se quitó la manta de las piernas con un movimiento brusco y trató de incorporarse, apoyándose pesadamente en los brazos del sillón. Sus piernas estaban débiles por la falta de uso, pero su voluntad era de hierro. «Maldito sea», gruñó,
con la voz recuperando el tono de mando que una vez hizo temblar a todo el valle. Maldito sea él, y maldito sea yo por ciego. Ayúdame, mujer, ayúdame a ponerme de pie. Nadie toca a mi sangre, nadie. Elena lo sostuvo por el brazo, sintiendo el peso muerto de su cuerpo, pero también la tensión vibrante de sus músculos tensándose para la batalla. En ese instante, el silencio de la casa se rompió. Pasos pesados, rápidos y decididos, resonaron en el pasillo, acercándose a la biblioteca con la autoridad de quien se sabe dueño y señor. Elena se congeló, reconociendo el ritmo de esas botas sobre la madera pulida. El aire en la habitación pareció volverse más denso, cargado nuevamente con el olor dulzón y asfixiante del tabaco de puro que se filtraba por debajo de la puerta. No eran los pasos de un sirviente ni de una enfermera, eran los pasos del depredador que había olido a la presa. Don Augusto también lo escuchó, y su mirada se dirigió instintivamente hacia el cajón superior del escritorio de caoba, que estaba a unos metros de distancia. La perilla de bronce giró bruscamente, y la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que hizo saltar el polvo de los libros antiguos. En el umbral se recortó la figura alta y elegante de Rodrigo, el yerno, el administrador, el asesino. Vestía un batín de seda y llevaba el cabello engominado hacia atrás, brillando bajo la luz del pasillo. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara de falsa preocupación filial, se descompuso al ver la escena. El viejo Augusto de pie, sostenido por una mujer sucia de lodo, y sobre la mesa, brillando como una acusación innegable, el relicario de oro que él creía perdido en el fondo de un barranco. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí con un clic suave y definitivo. Su voz era suave, casi melódica, pero sus ojos estaban inyectados en una furia fría. «Parece que tenemos una plaga de ratas en la hacienda. Le dije al capataz que limpiara bien la carretera, pero ya veo que es incompetente». No se molestó en negar nada. La presencia del relicario y la mirada de odio de su suegro le dijeron que el tiempo de las farsas había terminado. Metió la mano en el bolsillo de su batín y sacó un revólver negro, brillante y aceitado, apuntando casualmente hacia el pecho de Elena. «Debiste quedarte en tu agujero, viuda. Ahora voy a tener que ensuciar la alfombra». Elena sintió el frío de la muerte mirándola a la cara, pero no se movió. Se interpuso entre el arma y el anciano, cubriendo a don Augusto con su propio cuerpo, un escudo humano hecho de huesos frágiles y coraje maternal. «No vas a tocarlos», escupió ella con una ferocidad que sorprendió incluso a Rodrigo. «Ya no es tu secreto, ya lo sabe él». Rodrigo soltó una carcajada seca, sin humor. «¿Él? Míralo. Es un cadáver que olvidó morirse. Nadie va a extrañar a una viuda loca que entró a robar y asustó al pobre viejo hasta matarlo de un infarto. Será una tragedia perfecta». El dedo de Rodrigo se tensó sobre el gatillo, pero no vio que detrás de Elena, la mano temblorosa de don Augusto buscaba a tientas el tirador del cajón del escritorio, buscando el único lenguaje que hombres como Rodrigo entendían. El cañón del revólver parecía un ojo negro y vacío que miraba directamente al alma de Elena, prometiendo un final rápido y violento para una noche que ya había durado demasiado. El aire en la biblioteca se volvió irrespirable, cargado con la electricidad estática del miedo y el hedor metálico de la traición inminente. Elena podía sentir el calor febril del cuerpo de don Augusto detrás de ella, temblando no de cobardía, sino del esfuerzo titánico que estaba haciendo por mantenerse en pie. Rodrigo sonreía con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que pagar por sus pecados, disfrutando del momento de poder absoluto, saboreando el terror en los ojos de la viuda como si fuera un vino añejo. El reloj de pie seguía marcando los segundos, tic-tac, tic-tac, cada golpe un paso más cerca de la muerte, mientras afuera el viento de la sierra golpeaba las ventanas como si los espíritus de la tierra quisieran entrar para detener la masacre. «Eran aberraciones, viejo, entiéndelo de una vez», siseó Rodrigo, dando un paso más hacia ellos con el arma firme en su mano manicurada.
4 bocas que alimentar, 4 herederos que dividirían la tierra en pedazos hasta que no quedara nada de la grandeza de los encinos. Hice lo que tenía que hacerse para proteger el patrimonio, lo que tú no tuviste el estómago de hacer cuando dejaste que los peones se subieran a las barbas. Su voz destilaba un desprecio venenoso, una justificación torcida nacida de la avaricia pura. No veía niños, veía números rojos en un libro de contabilidad, no veía sangre, veía obstáculos. Elena apretó los dientes, sintiendo una náusea profunda ante tanta frialdad, y se preparó para abalanzarse sobre él, sabiendo que moriría, pero esperando ganar unos segundos preciosos para el anciano. Pero don Augusto no necesitaba más tiempo, necesitaba el ángulo correcto. Mientras Rodrigo se embriagaba con su propio discurso de villano, la mano derecha del patriarca, esa mano que todos creían atrofiada por la artritis y la pena, encontró lo que buscaba en el fondo del cajón abierto. Sus dedos se cerraron alrededor de la culata de nácar de su vieja Colt 45, un arma pesada de otra época, cargada y aceitada por costumbre y paranoia. El peso del acero le devolvió una fuerza que no sentía desde hacía décadas. Con un gruñido que sonó como el rugido de un animal herido, don Augusto empujó suavemente a Elena hacia un lado, desequilibrándola lo suficiente para despejar su línea de tiro, y levantó el brazo con una firmeza que desafiaba a la muerte misma. El estruendo fue ensordecedor, una explosión que sacudió los cimientos de la casa y dejó los oídos de Elena zumbando como si estuviera dentro de una campana golpeada por un mazo. El fogonazo iluminó la penumbra de la biblioteca por una fracción de segundo, revelando la expresión de sorpresa absoluta en el rostro de Rodrigo. No hubo tiempo para últimas palabras ni para arrepentimientos. La bala golpeó al yerno en el pecho con la fuerza de un juicio divino, lanzándolo hacia atrás como si fuera un muñeco de trapo cortado de sus hilos. El revólver negro voló de su mano y se deslizó por el suelo pulido, inútil ahora, mientras Rodrigo chocaba contra una estantería de libros, arrastrando volúmenes de historia y leyes en su caída hacia el infierno. Rodrigo cayó pesadamente sobre la alfombra persa, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando al techo alto, mientras una mancha oscura y brillante comenzaba a extenderse rápidamente sobre su camisa de seda blanca. El silencio regresó a la habitación, pero ahora era un silencio diferente, pesado, definitivo, roto solo por el sonido sibilante de la respiración agitada de don Augusto y el olor acre, picante y asfixiante de la pólvora quemada que llenaba la nariz y la garganta. Elena, tirada en el suelo donde había sido empujada, se cubrió la boca con las manos para ahogar un grito, mirando el cuerpo inmóvil del hombre que minutos antes era el amo de todo y ahora no era más que carne muerta sobre lana cara. Don Augusto permaneció de pie un momento más, con el arma humeante todavía apuntando hacia el cadáver, como si esperara que el demonio se levantara de nuevo. Luego, las fuerzas lo abandonaron de golpe. El revólver se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo, y el anciano se desplomó de regreso en su sillón de cuero, jadeando, con la piel grisácea y el sudor perlando su frente. «Se acabó», murmuró con voz ronca, cerrando los ojos. «Se acabó la mentira». Elena se arrastró rápidamente hacia él, revisando su pulso, temiendo que el esfuerzo hubiera detenido su corazón cansado, pero encontró un latido fuerte, irregular, pero vivo. El latido de un hombre que acaba de recuperar su dignidad a balazos. Afuera de la biblioteca, el mundo comenzó a despertar del shock. Gritos ahogados y pasos apresurados resonaron en el pasillo, acercándose como una marea. La puerta se abrió de golpe nuevamente, pero esta vez no era un enemigo. Luisa, la cocinera, entró con el rostro pálido y los ojos desorbitados, seguida por 2 guardias de seguridad que miraban la escena con las armas desenfundadas pero bajas, confundidos ante el cuadro dantesco, el patrón vivo, el administrador muerto y la viuda del pueblo arrodillada como una figura de tragedia griega. «¿Don Augusto?», preguntó uno de los guardias,
un hombre viejo que había servido en la hacienda desde antes de que Rodrigo llegara. La lealtad en esa casa siempre había estado dividida, y la muerte del tirano aclaraba las dudas. «Intentó matarme», dijo don Augusto, abriendo los ojos y clavando una mirada de acero en los guardias, recuperando la autoridad con cada palabra. Señaló el cuerpo de Rodrigo con un dedo tembloroso pero acusador. «Intentó matarme para quedarse con todo y ocultar que mis nietos están vivos. Esa mujer, Elena, me salvó la vida». Los guardias, hombres sencillos que conocían la crueldad de Rodrigo mejor que nadie, enfundaron sus armas y asintieron. No había pena en sus rostros, solo el reconocimiento pragmático de un cambio de mando. «Llamen a la policía rural», ordenó el anciano, «y preparen el coche, vamos a ir al pueblo, tengo nietos que recoger». La llegada de la policía rural, horas después, fue un torbellino de luces, preguntas y formalismos que Elena vivió como en una neblina. El escándalo sacudió a San Lorenzo como un terremoto, el poderoso administrador muerto, el viejo patrón resurgido de sus cenizas y la viuda pobre convertida en heroína. Pero a Elena no le importaban las actas ni los jueces, solo le importaba volver a la choza de doña Matilde. Se subió al asiento trasero del mismo coche negro que horas antes había traído la amenaza a su puerta, pero esta vez iba sentada junto a don Augusto, quien no soltaba su mano, aferrándose a ella como a un salvavidas en medio de la tormenta. El amanecer los encontró en el camino de tierra hacia la casa de la curandera. El cielo se teñía de violeta y naranja, limpiando los restos de la tormenta nocturna. Cuando el coche se detuvo y Elena corrió hacia la puerta de madera vieja, el llanto de los bebés la recibió como la música más dulce del mundo. Entró y los encontró allí, sanos y salvos, cuidados por las manos arrugadas de Matilde. Don Augusto entró detrás de ella, apoyado en su bastón, y cuando vio a los 4 bultos moviéndose sobre el petate, el viejo león se rompió nuevamente, cayendo de rodillas en el suelo de tierra para llorar sobre los rostros de aquellos que llevaban la sangre de su hija amada, prometiendo entre sollozos que nunca más les faltaría nada, ni pan, ni techo, ni amor. El regreso a la hacienda Los Encinos, esa misma mañana, no tuvo nada que ver con la incursión furtiva de la madrugada. Las grandes puertas de hierro forjado se abrieron de par en par, chirriando bajo el sol naciente, como si la propia casa estuviera exhalando un suspiro de alivio después de años de contener la respiración. El coche negro cruzó el umbral llevando en su interior el futuro de la dinastía, mientras los peones y las sirvientas, alertados por el rumor que ya corría como fuego por los campos, se alineaban en el patio principal, con sombreros en mano y miradas de asombro reverencial. Elena bajó del vehículo con los brazos cargados, no de leña ni de ropa ajena para lavar, sino de una vida rescatada, sintiendo por primera vez que el suelo de aquella fortaleza no la rechazaba, sino que le daba la bienvenida. Claire olía a tierra mojada y a jazmines, un perfume limpio que borraba el hedor a pólvora y miedo de la noche anterior, marcando el inicio de una era donde las sombras ya no tendrían dónde esconderse. En los días siguientes, el escándalo sacudió los cimientos de San Lorenzo de las Peñas y de toda la región serrana, convirtiéndose en la única historia que se contaba en las cantinas, en los lavaderos y en los confesionarios. La policía, presionada por la resurrección política de don Augusto, desmanteló rápidamente la red de corrupción que Rodrigo había tejido, exponiendo sus crímenes como quien levanta una piedra para mostrar los insectos que se esconden debajo. El nombre del yerno, antes pronunciado con temor reverencial, se convirtió en sinónimo de traición y avaricia, escupido con desprecio por aquellos mismos que antes le besaban la mano. Elena, la viuda invisible, la mujer que caminaba mirando al suelo, se transformó en una figura casi mítica, la guardiana del barranco, y su jacal vacío se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos que querían ver dónde había comenzado el milagro, aunque la verdadera magia ahora residía tras los muros de piedra de la hacienda. Dentro de la casa grande, la transformación fue aún más profunda y vertiginosa.
Las cortinas pesadas de terciopelo que habían mantenido la mansión en una penumbra funeraria durante años fueron descorridas por orden expresa del patrón, dejando que la luz cruda del otoño inundara los pasillos y revelara el polvo acumulado por el luto. Don Augusto, energizado por una fuerza vital que los médicos no podían explicar, supervisó personalmente la habilitación de la antigua ala de invitados para convertirla en una guardería digna de reyes. Carpinteros y pintores trabajaban día y noche, y el silencio sepulcral de la biblioteca fue reemplazado por el sonido de martillos, risas nerviosas de las criadas y sobre todo por el llanto y los gorjeos de 4 bebés que reclamaban su lugar en el mundo con la potencia de sus pulmones sanos. La casa, que había sido un mausoleo, latía de nuevo, bombeando vida por sus arterias de piedra y madera. Sin embargo, en medio de aquel torbellino de actividad y renacimiento, Elena se sentía cada vez más pequeña, una figura gris y gastada en un escenario pintado de oro y colores brillantes. Había cumplido su misión, había entregado a los herederos a su abuelo y había asegurado su protección, pero ahora, rodeada de nodrizas contratadas en la capital que vestían uniformes blancos almidonados y la miraban con desdén por sus manos callosas y su ropa remendada, sentía que su tiempo allí se había agotado. No pertenecía a ese mundo de sábanas de seda y biberones de cristal importado. Su lugar estaba en el adobe, en la lucha diaria por el maíz, en la soledad digna de su viudez. Una tarde, con el corazón apretado por una tristeza que no quería reconocer, empacó sus pocas cosas en el mismo rebozo que había servido de cuna y fue a buscar a don Augusto para despedirse, convencida de que su papel en la historia había llegado a su fin. Lo encontró en la terraza, sentado en su silla de ruedas, aunque ahora la usaba poco, observando cómo el sol se ponía sobre sus tierras recuperadas con una expresión de paz que suavizaba sus rasgos duros. Cuando Elena se acercó, carraspeando para anunciar su presencia, el anciano se giró y su sonrisa se borró al ver el bulto de ropa bajo su brazo. «¿A dónde crees que vas, mujer?», preguntó con esa brusquedad que usaba para ocultar sus emociones, clavando sus ojos grises en los de ella. «A mi casa, patrón», respondió Elena, bajando la vista hacia sus botas viejas. «Los niños están bien, tienen a las enfermeras, tienen todo lo que necesitan. Yo ya no hago falta aquí. Mi trabajo está hecho, y no quiero ser un estorbo en su casa nueva». Don Augusto golpeó el suelo con su bastón, un sonido seco que hizo volar a 2 palomas del tejado. «Tonterías», exclamó, intentando ponerse de pie, temblando por el esfuerzo y la indignación. «Esas enfermeras de la ciudad sabrán de medicina y de horarios, pero no saben nada de amor. No saben cómo calmaron su llanto en medio de una tormenta, ni cómo los protegiste con tu propio cuerpo frente a una pistola». Se acercó a ella, arrastrando los pies pero con la dignidad de un rey, y le tomó las manos ásperas entre las suyas, suaves y manchadas por la edad. «Tú les diste la vida cuando su propia sangre intentó quitársela, Elena. Tú eres más madre para ellos que la tierra que los vio nacer. Si te vas, se llevarán el alma de esta casa contigo. No te estoy pidiendo que te quedes como sirvienta, te estoy pidiendo que te quedes como familia». La palabra familia quedó flotando en el aire fresco de la tarde, pesada y dulce como la miel virgen. Elena sintió que las lágrimas, esas que había contenido durante años de soledad y dureza, se agolpaban en sus ojos, nublando la vista del jardín. Nadie le había ofrecido pertenecer a algo desde que la mina le arrebató a los suyos. Se había acostumbrado a ser una isla, una sobreviviente que no necesitaba a nadie. Pero al mirar al viejo, vio en sus ojos la misma soledad que ella cargaba, y entendió que no le estaba ofreciendo un trabajo, sino una salvación mutua. «¿Yo?», susurró con voz quebrada. «¿Una viuda pobre criando a los nietos del patrón?». Don Augusto asintió, apretando su agarre. «Una leona criando a mis cachorros, eso es lo que necesito. Quédate, Elena, sé la madre que el destino les robó y la hija que yo perdí». Elena dejó caer el bulto de ropa al suelo, y con ese gesto,
soltó también el lastre de su vida anterior, aceptando que el destino tenía planes más grandes que su orgullo. «Me quedo», dijo, y su voz sonó como un juramento sagrado sellado bajo el cielo rojo de San Lorenzo. Esa misma noche, las enfermeras de Almidón recibieron nuevas órdenes. Ninguna decisión sobre los niños se tomaría sin la aprobación de doña Elena. Fue ella quien decidió mover las cunas para que les diera el sol de la mañana, quien insistió en que se les cantara antes de dormir en lugar de dejarlos llorar, y quien, con instinto certero, despidió a la nodriza que trataba con brusquedad al más pequeño de los varones, demostrando que su autoridad no venía de los títulos, sino del amor feroz que le nacía de las entrañas. La rutina en la hacienda Los Encinos cambió para siempre. La rigidez militar de antaño se suavizó bajo la influencia de Elena, quien trajo consigo la calidez del pueblo y la sabiduría de la tierra. Los niños crecían rodeados no solo de lujos, sino de historias de campo, de canciones de cuna antiguas y de un afecto tangible que ninguna riqueza podía comprar. Elena aprendió a moverse por los pasillos de mármol sin pedir disculpas por su presencia, cambiando sus vestidos remendados por ropas sencillas pero dignas que don Augusto mandaba hacer para ella, aunque nunca dejó de usar su rebozo, símbolo de la noche en que la vida le cambió el rumbo. Se convirtió en el puente entre dos mundos, enseñándole al abuelo a cargar a los bebés sin miedo a romperlos y a reírse de las manchas de leche en sus trajes de lana inglesa. Meses después, en una noche tranquila donde la lluvia era solo un recuerdo lejano y amable que regaba los campos, Elena se encontró observando a los 4 niños dormir en sus cunas de madera tallada. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando sus rostros pacíficos y llenos de salud. Se acercó al retrato al óleo de Sofía, la madre biológica, que colgaba ahora en la pared principal de la habitación, devuelto a su lugar de honor. La joven del cuadro tenía una mirada triste y dulce, muy parecida a la que a veces ponía don Augusto. «Descansa en paz, niña», susurró Elena, tocando el marco dorado con respeto. «Yo los cuido. Mientras yo respire, nada malo les va a pasar». Y en el silencio de la habitación sintió una paz profunda, la certeza absoluta de que por fin, después de tanta tormenta, había encontrado el puerto donde su corazón podía anclar para siempre. Los años en la hacienda Los Encinos comenzaron a pasar, no con la lentitud agónica de la soledad que había reinado antes, sino con la velocidad vertiginosa de la infancia, marcados por raspones en las rodillas, fiestas de cumpleaños ruidosas y lecciones de vida aprendidas entre los surcos de la tierra. Los 4 bebés, que habían llegado envueltos en periódicos mojados, se transformaron en niños robustos y curiosos que llenaban los pasillos de mármol con el eco de sus risas y sus juegos, desafiando la solemnidad de los retratos antiguos. El silencio sepulcral que había asfixiado la casa durante la tiranía de Rodrigo fue reemplazado por una cacofonía vital, el sonido de pelotas rebotando contra las paredes de piedra, gritos de alegría en el jardín y el murmullo constante de 4 voces que preguntaban el porqué de todas las cosas. La hacienda dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar vibrante, donde cada rincón guardaba ahora un recuerdo feliz, borrando poco a poco las manchas oscuras del pasado. Don Augusto vivió una segunda juventud que los médicos calificaron de inexplicable, pero que Elena sabía que era obra pura del amor. El anciano, que había esperado la muerte sentado en su sillón de cuero, ahora se levantaba al amanecer para enseñar a sus nietos los secretos del campo, mostrándoles cómo distinguir el maíz bueno del malo y cómo leer las nubes que coronaban la sierra. Ya no necesitaba su silla de ruedas. El bastón era suficiente apoyo, y a veces en el fervor de explicar una historia de sus antepasados, incluso olvidaba usarlo. Se había convertido en un patriarca tierno, un abuelo que permitía que le trenzaran la barba blanca o que usaran su escritorio de caoba como fuerte para sus soldados de juguete, encontrando en esos pequeños la redención de todos sus errores pasados y la continuidad de un apellido que había estado a punto de extinguirse por su propia ceguera. Elena, por su parte,
se erigió como el pilar central de esa nueva familia, la fuerza gravitatoria que mantenía a todos en órbita con una mezcla de dulzura infinita y firmeza inquebrantable. Aunque vestía mejor y ya no tenía que preocuparse por el hambre, nunca perdió la esencia de la mujer que había desafiado a una tormenta. Criaba a los niños con la humildad del adobe, enseñándoles que, aunque su apellido abriera puertas de hierro, el respeto se ganaba con el trabajo y la bondad. No permitía que los criados les hicieran todo. Insistía en que tendieran sus propias camas y dieran las gracias mirando a los ojos, inculcando en ellos los valores que la tierra le había enseñado a ella a golpes. Para los niños, mamá Elena era la autoridad suprema y el refugio seguro, la única madre que conocían y adoraban, el olor a seguridad que buscaban cuando las pesadillas nocturnas los despertaban. El pueblo de San Lorenzo de las Peñas también cambió su mirada hacia la hacienda. El resentimiento y el miedo que Rodrigo había sembrado se disiparon con los años, reemplazados por un respeto genuino hacia la familia que había renacido de la tragedia. La leyenda de los cuatrillizos del milagro se contaba en cada esquina y Elena era vista no como una viuda con suerte, sino como una elegida por la providencia, una figura casi santa que había traído la justicia divina a la tierra. Cuando bajaba al pueblo con los niños para la misa dominical, la gente se quitaba el sombrero, no por obligación servil, sino por admiración. Elena había logrado lo imposible, unir dos mundos, el de los patrones y el de los peones, bajo el puente del amor maternal, demostrando que la sangre no es lo único que define a una familia. Sin embargo, el pasado a veces regresaba en forma de ecos meteorológicos, recordándoles la fragilidad de su felicidad. Una noche de noviembre, cuando los niños tenían ya 7 años, una tormenta feroz azotó la sierra, idéntica a aquella que había marcado su llegada al mundo. El viento aullaba como un demonio buscando entrar, y los truenos hacían vibrar los cristales de las ventanas. Elena, sentada en la sala costurando, sintió un pánico irracional, un flashback vívido del frío, el lodo y el miedo a ser descubierta por el coche negro. Sus manos empezaron a temblar, y por un momento volvió a ser la viuda desamparada en la carretera. Pero entonces, 4 pares de brazos la rodearon. Los niños, asustados por los truenos, habían corrido hacia ella buscando protección. Al abrazarlos, Elena entendió que el círculo se había cerrado. Ella los había salvado de la tormenta una vez y ahora ellos la salvaban a ella de sus propios recuerdos, anclándola al presente seguro que habían construido juntos. Con el paso del tiempo, don Augusto comenzó a preocuparse por el futuro, no el inmediato, sino el que vendría cuando él ya no estuviera para protegerlos con su bastón y su apellido. Sabía que la ley de los hombres era traicionera y que, sin papeles firmados, la posición de Elena podría ser cuestionada por algún pariente lejano y ambicioso que apareciera como buitre. Así que, en un acto de previsión y amor, convocó al notario más respetado de la capital y redactó un nuevo testamento, uno que blindaba a la familia contra cualquier amenaza externa. En ese documento no solo aseguraba la herencia de sus nietos, sino que realizaba un acto de justicia poética. Adoptaba legalmente a Elena como su hija, dándole el apellido Encinas y la autoridad total sobre la hacienda y la tutela de los niños hasta que fueran mayores de edad. El día que firmaron los papeles en la biblioteca, el mismo lugar donde años atrás se había decidido la vida y la muerte a balazos, fue uno de los momentos más emotivos que las paredes de la hacienda habían presenciado. Don Augusto lloró abiertamente al entregarle la pluma a Elena. «No te estoy dando mi apellido para honrarte a ti», le dijo con la voz quebrada por la emoción, apretando su mano sobre el documento legal. «Me lo estoy dando a mí mismo, para honrar mi linaje con tu decencia. Tú has sido más hija para mí en estos años que lo que yo merecía». Elena, firmando con su letra redonda y cuidadosa, sintió que finalmente cerraba la herida de su propia orfandad, aceptando que el destino le había quitado una familia biológica para regalarle una elegida, construida sobre la base sólida de la lealtad y el sacrificio compartido. La verdad sobre su origen
Nunca se les ocultó a los niños, pero se les contó como un cuento de hadas oscuro, donde el amor había vencido al mal. Sabían que su madre biológica, Sofía, era la mujer hermosa del cuadro que los miraba desde el cielo, y que Elena era la madre de la tierra que los había rescatado. Sabían que había existido un hombre malo, cuyo nombre no se mencionaba, que había intentado hacerles daño, pero que el abuelo y mamá Elena los habían defendido como leones. Esta honestidad brutal, lejos de traumarlos, les dio un sentido de identidad fuerte y una gratitud profunda hacia la vida. Crecieron sabiendo que eran sobrevivientes, que cada día era un regalo que había sido arrebatado a la muerte, y eso les dio una madurez y una empatía inusuales para su edad. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde el porche, el mayor de los niños, un varón llamado Miguel que tenía los mismos ojos grises de su abuelo, le preguntó a Elena si alguna vez había tenido miedo aquella noche en la carretera. Elena dejó de mecerse en su silla, miró hacia el horizonte, donde el camino viejo serpenteaba entre los cerros, y sonrió con melancolía. «Tuve más miedo que nunca en mi vida, mi amor», confesó, acariciándole el pelo revuelto por el viento. «Pero el miedo se hizo pequeño cuando vi sus caritas. A veces el amor te hace hacer cosas locas, cosas valientes que ni tú sabías que podías hacer. Ese día, ustedes me salvaron a mí, tanto como yo a ustedes. Yo estaba muerta en vida, y ustedes me devolvieron el alma». Ahora, mirando hacia el futuro, Elena sabía que su trabajo no había terminado, pero la parte más difícil, la de sobrevivir a la tormenta, había quedado atrás. Los niños se estaban convirtiendo en jóvenes fuertes, bondadosos y conscientes de su responsabilidad con la tierra y con la gente. La hacienda prosperaba no solo en riqueza, sino en humanidad. Don Augusto, aunque más lento y cansado, sonreía con la satisfacción del deber cumplido. Y ella, la viuda del rebozo negro, se había transformado en la matriarca de los encinos, una mujer que había tejido un destino nuevo con los hilos rotos de la tragedia. La noche caía suavemente sobre San Lorenzo y por primera vez en muchas décadas no había monstruos acechando en la oscuridad, solo la promesa tranquila de un mañana que, finalmente, les pertenecía por derecho propio. El tiempo, ese escultor silencioso que no perdona ni a la piedra ni a la carne, continuó su marcha inexorable sobre los campos de San Lorenzo de las Peñas. 18 años habían pasado desde aquella noche de tormenta y balas, y la hacienda Los Encinos había florecido bajo una gestión donde la justicia pesaba tanto como el oro. Los 4 niños, aquellos bultos frágiles rescatados del barro, se habían transformado en jóvenes vigorosos que caminaban con la seguridad de quien se sabe amado y la humildad de quien conoce el precio de su propia vida. Miguel, el mayor, tenía la mirada de águila de su abuelo y se encargaba ya de supervisar las cosechas. Las gemelas, Ana y Lucía, habían heredado la belleza melancólica de su madre biológica, pero tenían las manos fuertes y trabajadoras de Elena, y el menor, Gabriel, mostraba una inclinación por los libros que recordaba a las largas tardes de lectura en la biblioteca. La casa estaba llena de vida, pero en el ala este, donde el sol pegaba más suave por las tardes, una luz comenzaba a apagarse lentamente, anunciando el fin de una era y el comienzo del último adiós. Don Augusto, el león que había rugido una última vez para salvar a su sangre, se encontraba ahora en el invierno definitivo de su vida. Su cuerpo, que había resistido el dolor de la pérdida y la euforia del reencuentro, se había vuelto frágil como el papel antiguo, y la silla de ruedas que había abandonado años atrás volvió a ser su compañera inseparable. Pasaba los días en la terraza, envuelto en mantas de lana, con la mirada perdida en la línea donde el cielo tocaba la sierra, como si estuviera buscando el camino de regreso hacia aquellos que se habían ido antes. Ya no hablaba mucho. Sus palabras se habían vuelto escasas y preciosas, reservadas para consejos puntuales o para expresar un cariño que ya no necesitaba disfraces. Elena, con el cabello ahora completamente plateado, recogido en su eterno chongo bajo, era su sombra fiel,
la única que entendía sus silencios y sabía leer en sus ojos grises cuando el dolor o la nostalgia apretaban demasiado el pecho cansado. Una tarde de domingo, cuando el viento soplaba suave trayendo el olor a tierra mojada de las primeras lluvias de la temporada, don Augusto llamó a Elena con un gesto débil de su mano manchada por la edad. Ella se acercó y se sentó a su lado, tomando esa mano que una vez había empuñado un revólver para defenderla. «Ya es hora, hija», susurró él, con una serenidad que heló y calmó el corazón de Elena al mismo tiempo. «He robado al tiempo más años de los que merecía, solo para verlos crecer. Pero ya estoy cansado. Sofía me está esperando». Elena sintió un nudo en la garganta, ese viejo conocido que aparecía cada vez que la muerte rondaba, pero no lloró. Sabía que llorar sería una falta de respeto hacia la paz que el anciano había conquistado con tanto esfuerzo. «No diga eso, patrón. Todavía tiene que ver a Gabriel graduarse», intentó replicar, pero él le tapó la boca suavemente con un dedo tembloroso. «No, Elena, mi reloj se paró. Y me voy tranquilo porque sé que tú te quedas al timón. Tú eres el cimiento de esta casa. Prométeme que no dejarás que olviden de dónde vinieron». La promesa se selló con un beso en la frente y un apretón de manos que contenía todo el agradecimiento de dos vidas entrelazadas por la tragedia. Esa misma noche, don Augusto murió en su sueño. Sin dolor, sin agonía, simplemente dejó de respirar como quien apaga una vela que ya ha consumido toda su cera. Se fue rodeado por el olor a lavanda de sus sábanas limpias y bajo la mirada vigilante de Elena, que sostuvo su mano hasta que el calor se disipó. No hubo gritos ni desesperación cuando la noticia se dio a conocer al amanecer. Hubo una tristeza profunda, sí, densa como la niebla matutina, pero también una sensación de completitud. El patriarca había cumplido su ciclo, había protegido, había amado y había asegurado el futuro. Los cuatro jóvenes, al enterarse, entraron en la habitación en silencio. Besaron la frente fría de su abuelo y lloraron con la dignidad que él les había enseñado, sabiendo que su legado corría ahora por sus propias venas. El funeral de don Augusto fue el evento más grande que San Lorenzo de las Peñas había visto en su historia. No vinieron solo los ricos terratenientes de las haciendas vecinas con sus coches negros y sus trajes de luto. Bajó el pueblo entero. Campesinos, comerciantes, madres con niños en brazos, ancianos que recordaban los tiempos antiguos, todos caminaron hacia la capilla de la hacienda para despedir al hombre que, gracias a una viuda, había recuperado su humanidad. La capilla estaba desbordada de flores blancas, tantas que el olor era casi embriagador. Elena, vestida de negro riguroso, pero sin el rebozo de servidumbre, estaba de pie en primera fila, flanqueada por sus 4 hijos adoptivos. No se veía como una empleada ni como una intrusa. Se veía como lo que era, la matriarca indiscutible de la familia Encinas. Cuando el ataúd descendió a la tierra, junto a la tumba de Sofía, Elena sintió que enterraba no solo a un padre y un amigo, sino al último testigo de su propia soledad pasada. La lectura del testamento, días después, fue un mero trámite legal que confirmó lo que todos ya sabían y respetaban. No hubo sorpresas, ni parientes lejanos reclamando derechos ni disputas por la plata. Todo estaba meticulosamente planeado para mantener la unidad. La hacienda pasaba a manos de los 4 nietos, pero la administración total y el usufructo vitalicio quedaban bajo el control absoluto de Elena Encinas hasta su muerte. El notario leyó la última cláusula con voz solemne. «A mi hija Elena, que me devolvió la dignidad y la descendencia, le dejo no solo mis bienes, sino mi confianza eterna. Ella es la verdadera dueña de los encinos, pues sin ella estas paredes serían solo ruinas». Los jóvenes, lejos de sentirse desplazados, abrazaron a su madre adoptiva, reconociendo que aquel papel solo legalizaba la autoridad moral que ella siempre había tenido sobre sus vidas y sus corazones. Sin embargo, en las semanas posteriores al entierro, una duda insidiosa comenzó a crecer en el pecho de Elena. Caminaba por los pasillos enormes de la casa grande y se sentía pequeña,
sin la presencia imponente de don Augusto llenando el espacio. Se preguntaba si realmente pertenecía allí ahora que él no estaba, si los muchachos, ya hombres y mujeres hechos y derechos, realmente la necesitaban, o si solo la toleraban por respeto a la voluntad del abuelo. Una noche, Miguel la encontró sentada en la cocina, pelando papas con las cocineras como en los viejos tiempos, buscando consuelo en la sencillez del trabajo manual. «Mamá», le dijo él, quitándole el cuchillo de las manos con suavidad, «no necesitas hacer esto, tú eres la patrona». Elena lo miró y en sus ojos vio el reflejo del viejo Augusto. «Soy la patrona por un papel, hijo, pero aquí adentro», se tocó el pecho, «sigo siendo la viuda que encontró una caja». Miguel sonrió y le besó las manos callosas. «Y por eso eres la patrona, mamá, porque nunca olvidaste la caja. Nosotros tampoco». Esa conversación encendió una chispa de necesidad en Elena. Al día siguiente, pidió que prepararan el coche y condujo sola hasta el lugar exacto en la carretera vieja donde todo había comenzado. El camino estaba pavimentado ahora, y el barranco ya no parecía tan profundo ni tan amenazante como aquella tarde de tormenta. Se detuvo en la curva, bajó del vehículo y caminó hacia la cuneta. La hierba seguía creciendo alta y salvaje, y el viento soplaba con la misma fuerza de siempre. Allí, en ese punto exacto donde la muerte había intentado ganar la partida, Elena había mandado construir años atrás una pequeña capilla de piedra, dedicada a la Virgen de la Soledad. Era un lugar sencillo, siempre con velas encendidas por los viajeros que conocían la historia y pedían protección. Elena se arrodilló frente al pequeño altar y tocó la tierra. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por la lluvia que me detuvo, gracias por el llanto que escuché». Al regresar a la hacienda, Elena convocó a sus 4 hijos en la biblioteca. Se sentó en el sillón de cuero verde de don Augusto, no como una usurpadora, sino como una sucesora. Los miró uno a uno, viendo en sus rostros la mezcla de sangres y destinos que habían confluido para crear ese momento. «Su abuelo se ha ido», les dijo con voz firme, «y la hacienda es fuerte, pero una casa no se mantiene en pie solo con dinero y cosechas, se mantiene con memoria. Quiero que nunca olviden que su vida comenzó en una caja de cartón y que eso no es una vergüenza, es su mayor orgullo. Significa que son sobrevivientes, significa que cada día que viven es una victoria contra la maldad». Sacó del cajón el viejo relicario de oro, ese que había sido la llave de todo, y lo puso sobre la mesa. «Esto es suyo, pero recuerden, el oro brilla, pero lo que calienta es la lana. Nunca pierdan la humildad». Los meses se convirtieron en años, y la transición de poder se completó de manera orgánica y pacífica. Miguel asumió la administración de las tierras, aplicando técnicas modernas, pero escuchando siempre los consejos de los viejos capataces que Elena le señalaba. Ana y Lucía se involucraron en la escuela del pueblo y en el pequeño hospital que la familia había financiado, devolviendo a la comunidad parte de la bendición recibida. Gabriel se fue a la ciudad a estudiar leyes, prometiendo volver para defender a los que no tenían voz, inspirado por la historia de su propia adopción. Elena, ahora anciana, pasaba sus días en el jardín, viendo cómo el ciclo de la vida continuaba, cómo llegaban los bisnietos, cómo la hacienda se llenaba de nuevas risas. Ya no tenía miedo al futuro ni dolor por el pasado. Su corazón estaba en paz, lleno hasta los bordes, sabiendo que la viuda solitaria había logrado tejer una red de amor tan fuerte que ni la muerte podría romperla. El invierno llegó finalmente para Elena, no como una tormenta helada que arrasa los cultivos, sino como una brisa suave que deshoja los árboles viejos para dar paso al descanso necesario de la tierra. A sus 80 y tantos años, su cuerpo se había reducido, volviéndose tan ligero como una hoja seca, pero su presencia seguía llenando cada habitación de la hacienda Los Encinos con una autoridad silenciosa y reconfortante. Pasaba las tardes sentada en la misma mecedora de mimbre, donde solía arrullar a los cuatrillizos, con las manos cruzadas sobre el regazo,
unas manos que ahora eran un mapa geográfico de venas azules y manchas de sol, testigos mudos de todas las batallas ganadas contra el hambre, el frío y la injusticia. Ya no caminaba hasta el pueblo, pero el pueblo subía a ella. Las mujeres jóvenes venían a pedirle consejos sobre partos y penas de amor, y los hombres se quitaban el sombrero al verla en el pórtico, reconociendo en esa figura frágil a la guardiana que había desafiado a la muerte con un rebozo. La capilla de piedra en la carretera vieja se había convertido en un lugar sagrado, no solo para la familia, sino para toda la región, un faro de esperanza en medio de la nada. Los viajeros se detenían allí para dejar velas, flores silvestres y a veces juguetes de madera, ofrendas silenciosas a la Virgen de la Soledad y a la memoria de la mujer que no siguió de largo. Se decía que en ese tramo del camino los milagros eran posibles, que si uno escuchaba con atención en las noches de lluvia, no se oía el llanto de niños abandonados, sino el canto de una nana antigua que calmaba cualquier dolor. Elena sonreía cuando escuchaba estas historias, sabiendo que la leyenda había superado a la realidad, pero aceptando que la gente necesita creer que el bien siempre deja una huella imborrable en la tierra, una marca más profunda que cualquier cicatriz de maldad. Una Navidad, la casa grande se llenó hasta los topes con el ruido alegre de 4 generaciones reunidas bajo el mismo techo, un milagro de multiplicación que había comenzado con 4 vidas rescatadas. Había bisnietos corriendo por los pasillos, tropezando con las alfombras y riendo con la libertad de quien nunca ha conocido el miedo al abandono. Elena presidía la mesa larga del comedor, observando los rostros de Miguel, Ana, Lucía y Gabriel, ahora con canas en las sienes y arrugas de risa alrededor de los ojos. Miró los platos llenos de comida, el pavo horneado, el ponche caliente, y por un segundo su mente viajó atrás en el tiempo, a aquella noche oscura en su jacal frío, cuando solo tenía un poco de leche de cabra y un corazón desesperado. La abundancia que la rodeaba no era de dinero, sino de vidas. Su mayor riqueza no estaba en el banco, sino sentada a esa mesa, comiendo y brindando por ella. Gabriel, que había cumplido su promesa de convertirse en un abogado defensor de los desposeídos, se levantó para hacer un brindis, golpeando suavemente su copa de cristal con un tenedor de plata. «Por la abuela Elena», dijo con voz firme y emocionada, «que nos enseñó que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, por la mujer que no necesitó darnos la vida para salvárnosla». Todos alzaron sus copas, y Elena sintió un calor en el pecho que no venía del vino, sino de la certeza absoluta de haber cumplido su misión. No había vacíos en su alma, ni preguntas sin respuesta sobre por qué Dios le había quitado a su primer hijo. Entendía ahora que su corazón había tenido que ser vaciado por el dolor para tener espacio suficiente para albergar un amor tan inmenso como el que ahora la desbordaba. Esa noche, cuando la fiesta terminó y el silencio volvió a asentarse sobre la hacienda, Elena pidió a sus hijos que la llevaran a la terraza para ver las estrellas una última vez antes de dormir. El cielo de la sierra estaba limpio, un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes fríos. Miguel la arropó con una manta gruesa y le besó la frente. «Descansa, mamá», le susurró. Elena se quedó sola, meciéndose suavemente, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los encinos centenarios. Cerró los ojos y pudo sentir la presencia de todos los que habían partido: su esposo, su hijo biológico, don Augusto, Sofía, no como fantasmas tristes, sino como una compañía cálida que la esperaba en la otra orilla. No tenía miedo a morir. La muerte era solo quitarse un rebozo viejo para ponerse uno de luz. Recordó el relicario de oro, guardado ahora en una caja de seguridad para las futuras generaciones, y pensó en lo irónico del destino. Ese objeto, símbolo de estatus y poder, había sido la llave, pero la verdadera puerta había sido su propia compasión. Si ella hubiera sido una mujer amargada por su propia desgracia, si hubiera ignorado ese llanto en la cuneta pensando que no era su problema, esa casa estaría vacía
en ruinas, y esos 4 hombres y mujeres magníficos no existirían. La vida era una cadena de decisiones minúsculas, y ella había tomado la correcta en el momento en que más le costaba. Se miró las manos, esas manos que habían lavado pañales en el río helado y que ahora descansaban sobre lana fina, y supo que no cambiaría ni un solo día de sufrimiento si el precio era llegar a este momento de paz perfecta. La historia de la viuda y los 4 huérfanos se había grabado en la piedra y en la memoria de San Lorenzo, convirtiéndose en una parábola viva sobre la redención. Elena sabía que pronto su nombre se uniría al de las leyendas del pueblo, que se contaría su vida como un cuento para dormir a los niños asustados, recordándoles que los monstruos existen, sí, pero que las madres valientes, de sangre o de corazón, son más fuertes que cualquier monstruo. Rodrigo y su maldad habían sido olvidados, borrados por el peso de la vida que floreció a pesar de él. El mal hace ruido al romperse, pensó Elena, pero el bien crece en silencio, como las raíces de un árbol fuerte, y al final es el árbol lo que perdura cuando la tormenta pasa. Sintió que el sueño la vencía, un sueño más profundo y dulce que el habitual. Su respiración se acompasó con el ritmo de la noche, lenta y tranquila. No había deudas pendientes, ni palabras no dichas, ni te quieros guardados en el cajón. Había entregado todo lo que tenía y había recibido 100 veces más a cambio. En su último pensamiento lúcido, volvió a sentir el peso de la caja de cartón en sus brazos, pero ya no pesaba. Era ligera como una pluma, llena de luz, llena de futuro. Elena, la madre de los encinos, dejó de mecerse y con una sonrisa imperceptible en los labios, soltó las amarras de su barco para navegar hacia el amanecer eterno que se merecía. A la mañana siguiente, la encontraron tal como había quedado, mirando hacia el horizonte con serenidad, como si solo estuviera descansando los ojos. El luto que cubrió la hacienda no fue negro, fue blanco, lleno de gratitud. La enterraron junto a don Augusto y Sofía, cerrando el triángulo de amor que había sostenido a la familia. Pero dicen que si pasas por la hacienda Los Encinos al atardecer, cuando la luz dorada baña los campos de cultivo, todavía se puede sentir una presencia cálida, una vigilancia amorosa que cuida que ningún niño pase frío y que ninguna puerta se cierre para quien busca refugio. La guardiana del barranco nunca se fue del todo. Se quedó en la risa de sus bisnietos y en la fuerza de los muros que ayudó a levantar con amor. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de este camino con nosotros, alguna vez has sentido que la vida te ponía una prueba disfrazada de problema imposible? ¿Has tenido que tomar una decisión difícil que cambió tu destino para siempre? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque a veces pensamos que estamos solos en nuestras tormentas, pero relatos como el de Elena nos recuerdan que siempre hay un amanecer esperando. Si esta historia de amor, justicia y coraje te ha tocado el corazón, por favor deja tu like y comparte este video para que más personas recuerden que el verdadero milagro no es sobrevivir, sino amar a pesar de todo. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.